Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Que todo sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a hacer un estudio profundo de un versículo que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 40 al 41. Pero antes queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para poder profundizar en la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias porque nos permites en este momento poder abrir tu palabra, predicarla. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que sea de mucho beneficio para nuestra vida espiritual de cada uno de nosotros, que podamos crecer en conocimiento y podamos interpretar tu palabra correctamente. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad, nos dé sabiduría y nos dé la correcta interpretación de tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un estudio serio y profundo de Mateo capítulo 24, versículo 40 al 41. Como todos saben, en este canal se hacen estudios teológicos y profundos de la Biblia. Es más que todo los dedicamos a enseñar la enseñanza de la doctrina, enseñar cómo interpretar correctamente la Biblia para no cometer errores de interpretación. Como siempre les he dicho, y se lo repito en esta ocasión, es de que para interpretar la Biblia hay principios, disciplina. No necesariamente solamente abrir la Biblia y leerla, como lo hacen muchos cristianos que la abren, leen los versículos y los interpretan a su modo. Pero en esta ocasión nosotros no vamos a hacer eso. La Biblia enseña de que la Biblia es su propio intérprete. Dice el apóstol Pedro que ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, yo no puedo enseñar algo solamente porque a mí se me viene en la mente, esto significa eso. Tengo que usar los principios que la Biblia me estipula. ¿Y cuál es? Dejar que la misma palabra de Dios me explique los versículos que estamos estudiando. Es bien importante este principio. La Biblia es su propio intérprete. Que un versículo me ayude a entender otro versículo. En esta ocasión vamos a profundizar en Mateo capítulo 24, versículo 40 al 41. Y vamos a leer los textos, como dice. Voy a usar en esta ocasión la Reina Valera de 1960. Noten cómo dice. Esto está hablando Jesús en el sermón profético del monte de los olivos. Y noten cómo dice. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En esta ocasión vamos a hacer un estudio profundo y exegético. ¿Quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? Ahora, es interesante que la interpretación tradicional de este versículo o de estas palabras se ha usado para enseñar que los llevados son los salvos y los dejados son los impíos. Pero vamos a ver en este estudio serio que el contexto no permite hacer esa clase de interpretación. Inclusive los protestantes usan este versículo para sostener la idea de un rapto secreto. Y como todos sabemos, y eso ya lo hemos expuesto en otras presentaciones, la doctrina del rapto secreto es una doctrina originada en la mente magistral de los jesuitas, especialmente con el jesuita Francisco Rivera. Entonces es incorrecto y es una mala interpretación usar estas palabras, uno será tomado y el otro será dejado, para sostener un supuesto rapto secreto que carece de fundamento bíblico. La doctrina del rapto secreto es una doctrina netamente jesuita. Los protestantes, sin saberlo, están predicando y patrocinando una doctrina jesuita, como la es la del rapto secreto. Y sin saberlo ellos lo hacen. Ahora, pero vamos a profundizar en este texto, ¿quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? Si usted le pregunta a un hermano de cualquier denominación, inclusive de la iglesia adventista, ¿quiénes son los tomados? Ellos dicen de que los tomados son los justos, que son llevados para el cielo, los salvos, y los dejados son los impíos. Vamos a ver en esta ocasión que el texto no significa eso, analizando el contexto y la gramática del texto o de las palabras. Vamos a ver en este estudio que los tomados no son los salvos, sino que son los impíos, que son tomados para destrucción.
y los dejados son los justos. Son dejados ilesos después de un cataclismo o de una destrucción. Y vamos a hacer una hilación de textos, dejando que la misma Biblia se explique sola y analizando los contextos y la gramática de cada versículo bíblico. Y nunca se olviden de este principio: la Biblia es su propio intérprete. Y vamos a iniciar. Vamos a ver de que Jesús no está hablando de ser llevados para salvación, sino que está hablando de ser tomados para destrucción. Vamos a ver que el contexto nos ayuda a hacer esta clase de interpretación, que es la más apegada al texto. Vamos a ver de que el contexto de lo que está hablando Jesús es de que está hablando o haciendo un paralelo entre el diluvio, la destrucción del diluvio que hizo el diluvio en este planeta, y hace un paralelo con la segunda venida de Cristo. Recuerden, es un paralelo. Como Mateo 24 tiene doble cumplimiento, se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y tiene su cumplimiento, el clímax, con la destrucción final de este mundo. O sea que Mateo 24, aunque es un sermón profético, pero también es un sermón que tiene parcialmente un cumplimiento en la historia antes de la destrucción del año 70 por los romanos que sitiaron Jerusalén. Ahora, pero es interesante que en este sermón profético Jesús mezcla acontecimientos del pasado, históricos que se cumplieron en el pasado, y los hace en una forma paralela, o los relaciona en una forma paralela con los eventos finales que anteceden antes de la segunda venida de Cristo. En este caso Jesús está hablando del diluvio. Noten que Jesús, antes de decir entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, Jesús antes de estas palabras estaba hablando del diluvio y haciendo un paralelo con su segunda venida. ¿Dónde dice eso? Los versículos 37 y 39 de Mateo 24 nos ayudan a descifrar este enigma para saber quiénes son los tomados y quiénes son los dejados. Y vamos a ver de que los tomados son los impíos para destrucción y los dejados son los salvos, son dejados o son protegidos de un cataclismo. Ahora, noten cómo dice el contexto: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Noten, fueron tomados, en otras palabras, fueron llevados a todos. ¿Pero por qué? ¿Quién se lo llevó? Vino el diluvio y se lo llevó a todos. O sea, fueron llevados, pero por las aguas. Aquí dice se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si nosotros analizamos el contexto, que es la clave para interpretar este texto, ¿quiénes fueron los llevados por las aguas del diluvio? ¿O quiénes fueron tomados para destrucción por las aguas del diluvio? Fueron los impíos, porque el contexto, Jesús está hablando de la destrucción por agua del mundo antediluviano. De eso es la referencia que Jesús está dando. Aquí dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué instrumento usó Dios para matar a los antediluvianos? Fue las aguas del diluvio que se lo llevó a todos. O sea, fueron tomados para destrucción. Y noten cómo dice Jesús, aquí va el paralelo. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si nosotros analizamos quiénes fueron los tomados por las aguas del diluvio, fueron los impíos. ¿Quiénes fueron dejados? Fue Noé y su familia. Ahora, la expresión en este contexto, la expresión tomados debe de interpretarse ser tomados para destrucción, no ser tomados para llevarlos al cielo, sino que Jesús está hablando de los juicios que van a caer sobre este mundo, que se comparan a la destrucción que hizo el diluvio. La diferencia que allá fue con agua, y Dios promete castigar este mundo impenitente
con 7 plagas postreras y con fuego y azufre. Pero el paralelo es interesante el que está haciendo Jesús para que podamos entender qué significa la expresión tomado. O sea, los tomados fueron los impíos por las aguas del diluvio para destrucción. Y los dejados, ¿quién fue? Noé y su familia. En este contexto, recuerden que el contexto es la clave vital para interpretar cualquier versículo bíblico. Y ya vamos a ver que hay otro contexto, que es el contexto mayor, que lo vamos a ir al acontecimiento original del diluvio, porque Jesús está haciendo una referencia al diluvio. O sea que tenemos que ir ¿qué? Allá, a Génesis. Pero noten cómo dice la Biblia de Jerusalén en Mateo 24:39, para que veamos de que los que fueron tomados o llevados fueron los impíos por las aguas del diluvio. Y dice, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Noten que fueron arrastrados o fueron tomados o fueron llevados, pero ¿por qué? Por el diluvio fueron y se los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si notan el contexto, los llevados por el diluvio o los tomados para destrucción fueron los impíos. Noten que el versículo 39 dice, y se lo llevó a todos. O sea, ¿quién se lo llevó? El diluvio. ¿Pero para qué fueron tomados por el diluvio? Para destrucción. Y los dejados fueron Noé y su familia, porque no murieron en este cataclismo que hubo. Fueron protegidos de este cataclismo y permanecieron ilesos en este mundo, porque fueron dejados y no fueron llevados para destrucción como los impíos. El verbo dejar se usa siempre en el contexto de lo que queda ileso después de un cataclismo. Y pongan atención a este principio. La expresión dejado siempre se usa, es un verbo, siempre se usa para referirse en el contexto cuando alguien queda protegido o ileso después de un cataclismo. Los tomados son los impíos, pero ¿para qué son tomados? No para llevarlos al cielo, porque los antediluvianos no fueron tomados por el diluvio para llevarlos al cielo, sino que fueron llevados para destrucción. No quedó nada. Quienes fueron protegidos o dejados en este mundo, ilesos, que no los tocó ninguna gota de agua del diluvio, fue Noé y su familia, fueron los que fueron dejados. Usted me va a decir, ¿cómo entendemos esto a profundidad? Sencillo, vámonos a la historia original, porque Jesús está haciendo una referencia al diluvio. Recordemos, el paralelo es interesante. Jesús dice, así como fue en los días de Noé, así será también que en los días del Hijo del Hombre. Entonces Jesús está haciendo una referencia al diluvio. Vámonos al diluvio. ¿Qué es lo que pasó en el diluvio? Si nosotros analizamos, la tierra estaba contaminada de violencia, dice Génesis 6. Y Dios dijo, ya no contenderá mi espíritu con el hombre, pues sus días serán 120 años. La tierra estaba llena de maldad. Los hijos de Dios se habían contaminado con las hijas de los hombres. Había una gran maldad y la tierra estaba contaminada de violencia y el corazón de los hombres era de continuo al mal. Y Dios dijo, pondré fin y raeré a los hombres de la tierra a través de un diluvio. Y noten qué es lo que dice Génesis 7:23, el versículo clave. Noten qué pasó cuando vino el diluvio. Y vamos a ver quiénes fueron los que fueron llevados y quién quedó ileso. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles. Pero ¿quién los destruyó? Dios a través del agua del diluvio. Aquí dice que fue destruido todo lo que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra. ¿Pero por quién? Por el diluvio, por las aguas fueron raídos. Y noten ahora cómo dice, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron ilesos?
y que no fueron llevados por las aguas del diluvio fue solamente Noé y los que con él estaban, o sea que Noé y su familia, o sea que la Biblia dice que fueron 8. Ahora, la Biblia se interpreta sola. Aquí acabamos de ver de que quienes fueron quedados o quienes fueron dejados fue Noé y su familia. Quienes fueron llevados o quienes fueron tomados fue los impíos a través de las aguas del diluvio. Es evidente que al analizar el contexto de Mateo 24, versículo 40 al 41, los tomados son los impíos para destrucción. Eso pasó en el diluvio. Y los que fueron dejados, que Génesis 7 dice que fueron, Noé quedó ¿a dónde? En esta tierra ileso, que no sufrió ninguna calamidad, porque Dios lo protegió aún viviendo en esta tierra. Quedó ileso Noé y su familia, mientras que los impíos fueron llevados y fueron tomados por las aguas del diluvio. ¿Pero para qué? Para destrucción. Y no hay otra interpretación si obviamos el contexto. ¿Por qué muchos cristianos interpretan este versículo de la manera así? Dicen ellos, ¿quiénes son los tomados? Son los hijos de Dios, porque los vamos a ir para el cielo. ¿Y quiénes van a ser los dejados? Van a ser los impíos en esta tierra. Pero ese es un error. El contexto da a entender otra cosa. Si respetamos el contexto, porque Jesús está hablando del diluvio. Jesús está haciendo un paralelo entre el diluvio y su segunda venida. Los que fueron llevados por las aguas del diluvio y los que fueron tomados para destrucción fueron los impíos. ¿Y quienes fueron dejados? Que Génesis 7:23 dice, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Quiénes fueron dejados en esta tierra y que no sufrieron destrucción? Fue Noé y su familia. Es interesante que el verbo en hebreo, quedar, vámonos a la gramática. Busqué el verbo hebreo, que es un verbo, quedar. Es un verbo que en hebreo es cha'ar. Este verbo, el diccionario Strong dice que se puede traducir, hay otras traducciones que le da allí, pero me llamó la atención que dice que se puede traducir como reservar, quedar o remanente. Noten qué interesante, esta palabra me llamó la atención, remanente. Y vamos a ver de que el remanente en el idioma griego es loipos, o sea, lo que queda, lo que resta o lo sobrante. Y vamos a ver de que en Apocalipsis esa expresión loipos o el remanente se le aplica a los 144,000 que quedarán ilesos cuando caigan las plagas sobre esta tierra y venga el gran terremoto de la 7ª plaga. Van a quedar ilesos, mientras que los impíos van a ser destruidos y llevados por las plagas para destrucción. Porque eso está haciendo un paralelo. El verbo hebreo cha'ar significa reservar, quedar o remanente. Mientras que en el griego la expresión ser tomado, y quiero aclarar algo muy importante. Es tan cierto porque alguien lo va a sacar y me va a decir, hermano Rafael, en el griego ser tomado se puede traducir paralombano. Este verbo dice que tomar o recibir para sí mismo, o sea que se puede traducir en otras partes de la Biblia, tomar para recibir a sí mismo. Se puede llegar a la conclusión de que Jesús está llamando a sus hijos, los va a tomar para llevarlos para sí mismo. Porque en otras partes de la Biblia la expresión o la frase ser tomado, griego paralambano, se puede traducir tomar para recibirse a sí mismo. En los papiros se emplea este vocablo para referirse a recibir cosas que se le pertenecen a uno. O sea, yo tomo esto y lo agarro para acá. Esto es mío. En este contexto se traduce en otras partes de la Biblia paralombano, que también aquí en Mateo 24, versículo 40 al 41, también se usa el verbo griego paralombano, que se puede traducir tomar para sí mismo. Y se emplea también en Mateo 17:1 cuando dice también para expresar que Jesús tomó consigo a Pedro y Santiago y Juan para ascender con él al monte de la transfiguración. Ahí se usa también el verbo paralombano, ser tomado. Estamos de acuerdo que aquí se está usando en el griego ser tomado para lo humano, como queriendo decirse para tomarse para sí mismo.
Pero es interesante, aunque sea la misma palabra para lombano, pero la palabra debe interpretarse de acuerdo al contexto. Aunque es la misma palabra en griego, pero la palabra puede ser líquida, o sea, puede interpretarse de diferente manera de acuerdo al contexto. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para que entiendan lo que quiero decir. Muchas veces las palabras en la Biblia pueden ser las mismas, pero de acuerdo al contexto pueden tener diferentes significados. Y les voy a poner un ejemplo parentético para que puedan captar el mensaje que quiero transmitir en esta ocasión. La levadura. La levadura puede tener diferentes contextos o significados de acuerdo al marco, al contexto en que se menciona. Por ejemplo, la levadura en la Pascua, aunque es la misma palabra levadura en el hebreo y en el griego, la levadura en la Pascua simboliza pecado. Mientras que, por eso es que en la Pascua al pan no se le echaba levadura, porque representaba pecado. Mientras que en la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas, como se le conocía, al pan sí se le echaba levadura. ¿Cómo así? Parece una contradicción. En la Pascua no hay levadura, pero en el Pentecostés sí hay levadura. Y eso ya lo hemos expuesto en otras ocasiones. Si ustedes tienen duda, váyanse a Levítico 23. Ahí se dice que al pan sí se le echaba levadura en la fiesta del Pentecostés. ¿Cómo así? Aunque es la misma palabra levadura, pero tiene diferentes significados de acuerdo al contexto. En la Pascua la levadura representa pecado, mientras que en el Pentecostés la levadura representa o es un símbolo de cómo el Espíritu Santo hace crecer la masa que es la iglesia, para que se extienda en toda la tierra la iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Notaron? Puse ese ejemplo para que entiendan. Aunque la palabra griega ser tomado es para lombano, y que se usa en otras palabras, en otras partes de la Biblia para referirse a tomar algo para sí mismo, se podría entender de que Jesús está diciendo uno será tomado para tomar a sus hijos y llevarlos con él para el cielo, porque es la misma palabra. Pero como les estoy diciendo, que aunque sea la misma palabra, puede representar diferente interpretación de acuerdo al contexto. Y acabamos de ver de que la expresión tomados debe de interpretarse ser tomados para instrucción, porque Jesús está hablando del diluvio. Y ese es el paralelo que está haciendo Jesús con su segunda venida. Ahora, basándonos en eso, vamos a irnos a lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Noten que las palabras "y quedó solamente Noé", como acabamos de ver, y los que con él estaban en el arca, es una evidencia clara que los llevados o los tomados son los impíos para destrucción, porque el contexto dice que solamente Noé quedó, porque lo que Jesús está haciendo aquí alusión y referencia es a la destrucción de los antediluvianos y de los impíos. Y ese es el contexto. Es evidente y claro que los llevados son los impíos para destrucción, y los dejados son para salvación, fueron los que quedaron en el arca. Si notan, Noé y su familia no fueron llevados para ningún lugar, quedaron vivos en el arca, mientras que los impíos fueron llevados por las aguas del diluvio, pero para destrucción. No pierdan la hilación del texto. La Biblia se interpreta sola si hacemos una hilación de texto y respetamos la referencia a la que Jesús está haciendo alusión, y es el diluvio. Esto también lo notamos en el paralelismo que hace Jesús con la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue con fuego y azufre. Notaremos que los que fueron llevados por el fuego en la destrucción de Sodoma y Gomorra fueron los impíos y pecadores. Quienes fueron dejados y no fueron destruidos por el fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra fue Lot y sus hijas. Noten cómo dice Jesús está hablando aquí en Lucas 17, versículo 28 al 39. Así como sucedió en los días de Lot, porque aquí vemos otra vez el paralelo, pero ahora Jesús lo está haciendo ¿con qué? Con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Mateo lo hizo con el diluvio, ahora lo hace con Sodoma y Gomorra. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió
del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pregunta, hermanos, ¿quiénes fueron los llevados por el fuego con la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Fueron qué? Los impíos. ¿Quién fue quedado? ¿O quién fue dejado? Fue Lot y sus hijas. Aquí dice que el fuego y azufre los destruyó a todos, porque ellos fueron los llevados para destrucción, los impíos. ¿Quién fue dejado? Lot y sus hijas. Ahora, recordemos de que Jesús está haciendo un paralelo, así como fue en los tiempos del diluvio, así como fue en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que Dios protegió a un remanente, lo dejó ileso después de un cataclismo y una destrucción. Inclusive lo que sucedió con el diluvio fue un gran cataclismo, porque fue un diluvio que arrasó con toda la vegetación y con todos los animales, fueron destruidos. Solamente quedó Noé y su familia. Esto pasó en Sodoma y Gomorra también. Pero ahora vamos a ver lo que Jesús está haciendo ahora, un paralelo, pero perfecto, que nos ayudarán estas historias a interpretarlo. Ahora, si Jesús está diciendo, así como fue allá, será en los días del Hijo del Hombre cuando Él se manifieste, vamos a ver qué es lo que va a pasar antes de que Jesús venga por segunda vez. Porque recordemos que es un paralelo, así como fue allá, así será allá. Veamos el paralelo. En Apocalipsis se presentan los eventos que sucederán antes de la venida de Cristo. Es decir, que caerán 7 plagas postreras sobre los impíos que adoren a la bestia y a su imagen. Ellos recibirán la ira de Dios, beberán la ira de Dios pura y sin misericordia. Experimentarán el castigo del mensaje del tercer ángel. Noten cómo dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, hablando de la ira de Dios que está contenida en las 7 plagas postreras. Apocalipsis 15, versículo 1. Esto sucederá antes de la manifestación de Cristo en su segunda venida. Este mundo va a ser destruido y devastado por 7 plagas postreras. Este mundo va a ser revertido y va a volver al estado actual antes de que fuera creado y ordenado y llenado, que el mundo estaba al principio desordenado y vacío. Eso dice Génesis 1:1. Y vamos a ver de que las plagas lo que hacen es revertir la creación y volverla al estado caótico como estaba al principio, desordenada y vacía. Vamos a ver qué es lo que produce eso y vamos a ver de qué son las 7 postreras plagas. Y noten cómo dice Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Y vamos a ver de que en Apocalipsis 16, que se vuelven a repetir las plagas y aquí se empiezan a derramar. Noten qué es lo que dice. Entonces, versículo 1, entonces oí del templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y ahí vamos a ver en los versículos siguientes que las copas de la ira se derraman sobre la vegetación, mueren todo ser viviente, sobre las aguas y sobre los ríos. Después caen sobre el sol y vamos a ver de que en la 7ª plaga y en la 7ª sucede un gran terremoto que hace que la tierra quede por completo destruida. Estas plagas revierten la creación y la vuelven a su estado caótico como al principio. La tierra estaba desordenada y vacía, era un solo abismo. En efecto, la palabra griega para abismo en Apocalipsis es abusos. Es una referencia a esta tierra caótica, vacía y destruida que va a ser la guarida de Satanás por 1000 años. Pero ¿qué es lo que hacen que esta tierra quede destruida? La creación que Dios hizo al principio la revierten las plagas. Aquí dice, en las cuales se consuma la ira de Dios. Ahora, la pregunta es, cuando sucedan estas desgracias, estas plagas, este gran cataclismo que es el terremoto de la 7ª plaga, y que las plagas van a caer sobre los impíos, la pregunta es,
¿Quiénes son los que van a quedar ilesos y no van a ser tocados por ninguna plaga ni por el terremoto? ¿Quiénes son? Habrá un remanente, que ya vimos de que el verbo hebreo cha'ar se puede traducir como remanente en hebreo. Habrá un remanente en Apocalipsis que no será tocado por ninguna plaga, y son los 144,000 que menciona Apocalipsis 14, versículo 1 al 4. Este grupo selecto de santos no gustarán la muerte y estarán vivos hasta que Jesús regrese por segunda vez. El apóstol Pablo hace una referencia a este grupo que quedarán vivos. Noten, quedarán, porque los que quedan y no son llevados para destrucción son los 144,000 al final de los tiempos, antes de que Jesús venga por segunda vez. Aunque Pablo no diga el número 144,000, pero se insinúa por el verbo que se usa. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4:15. Primera de Tesalonicenses 4:15. Noten cómo dice Pablo: por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. ¿Los que habremos qué? Quedado. ¿Quedar de qué? ¿Por qué Pablo usa esa terminología? Y noten que Pablo, él pensaba que él iba a estar vivo, porque él se incluye. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero la pregunta es, ¿quedar de qué? Porque Pablo está usando aquí la expresión quedado. ¿Quedar de qué? Es evidente que si este remanente estará vivo hasta la venida del Señor, son los 144,000. ¿Y quedarán de qué? Quedarán ilesos de la gran destrucción que producirán las plagas y el gran terremoto de la séptima plaga. Es evidente que Pablo, aunque no diga el número 144,000, está hablando de este número selecto, porque los únicos que van a estar vivos hasta la venida de Jesús son los 144,000 que quedarán ilesos del gran cataclismo, mientras que los impíos serán llevados para destrucción a través de las plagas. Porque recordemos de que Jesús está haciendo un paralelo con Sodoma y Gomorra y con el diluvio. Así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Y Pablo hace una referencia aquí. Y que habremos quedado. ¿Quedado de qué? De la destrucción y el gran cataclismo que producirán las plagas y el terremoto. Serán los 144,000. Es evidente, hermanos, que el versículo se interpreta solo, basándonos en el contexto. ¿Quiénes son los que van a ser llevados para destrucción antes de que Jesús se manifieste? Serán los impíos por las plagas y por el fuego. ¿Quiénes van a ser quedados ilesos en este mundo y van a ser protegidos de las plagas? Son los 144,000. Así como fue Lot protegido y así como fue Noé protegido cuando sucedió el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto prefigura la destrucción final de los impíos, y va a haber un remanente que quedará ileso, que son los 144,000, que no serán tocados por ninguna plaga, ni el terremoto los va a afectar, mientras que los impíos van a ser raídos de la faz de la tierra. El profeta Isaías, haciendo una referencia a cómo los juicios de Dios van a devastar este planeta Tierra antes de que Jesús venga por segunda vez, noten cómo dice Isaías 24, versículo 1 en adelante. Esta es una tipología de cómo la maldad va a llegar a su fin, y este mundo Dios le va a poner fin a través de una destrucción. Este mundo va a quedar destruido y va a volver a su estado caótico como al principio, desordenado y vacío. Y noten cómo dice Isaías 24, versículo 1 en adelante. He aquí que Jehová devasta la tierra, trastorna su faz, pero ¿cómo lo hará según Apocalipsis? A través de las plagas y el gran terremoto. Y sucederá como el pueblo, así también al sacerdote, como al esclavo y a su amo, como al criado y a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al creador, así también al deudor, como al acreedor, también así al deudor. La tierra será totalmente devastada. Noten cómo dice, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores,
porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyó la población. Dios va a devastar esta tierra con las 7 postreras plagas. ¿A quienes no les tocará la plaga? ¿Quiénes quedarán ilesos en este mundo después del cataclismo? Serán los 144,000. Es evidente que esta promesa se va a cumplir con los 144,000. ¿Cuál promesa? La promesa del Salmo 91. Vámonos a lo que dice el Salmo 91 para que veamos que estas promesas son para el remanente que será protegido de las 7 postreras plagas. Noten cómo dice el Salmo 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y sigue diciendo, y noten cómo dice, versículo 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Aunque esta profecía se cumplió con Cristo, también se cumplirá con el remanente, los 144,000, cuando las plagas caigan sobre este mundo y venga el gran cataclismo que producirá el terremoto de la 7ª plaga. Dios protegerá a sus hijos y quedarán ilesos, así como Dios protegió a Noé y su familia, y así como protegió a Lot y sus hijas cuando vino este gran cataclismo del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así Dios ha prometido proteger a este remanente que Pablo dice quedado, que quedarán hasta la venida del Señor. Se refiere a los 144,000. Noten que Pablo dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Quedar de qué? Como hemos visto en esta hilación de texto, los que quedarán vivos después de la destrucción de este planeta son los 144,000. Si notarán, al respetar los contextos, hemos visto que los verbos quedar y dejar se usan en el contexto de una destrucción. Solo así se notará que los llevados son los impíos, pero para destrucción, y los dejados son los justos para salvación, porque el contexto es destrucción y cataclismo, no ser llevados para el cielo. Ahí ni tan siquiera se está hablando de ser llevados para el cielo. Ninguna referencia de Mateo 24 se habla de ser llevados para el cielo, porque Jesús estaba hablando de la destrucción de los impíos a través del diluvio. Así también cuando Jesús venga, antes de que Jesús venga por segunda vez, los impíos van a ser destruidos y va a haber un remanente que será dejado en este mundo. Y este remanente que quede ileso, aquí sí podemos usar el término ser llevados para el cielo, pero aquí el contexto es diferente, porque los que queden ilesos y queden protegidos por estas plagas y de este gran cataclismo, es evidente que ahora sí podemos usar la expresión serán llevados por Jesús para el cielo, para estar con Él en el cielo durante 1000 años. Y esta promesa Jesús la ha prometido en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Noten cómo Jesús ha dicho, inclusive nosotros los adventistas creemos de que esta es una de las mayores promesas que Jesús ha prometido, venir otra vez por sus hijos. Y noten cómo dice Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. La mayor promesa que Jesús ha prometido a su pueblo, venir por segunda vez a esta tierra. Y noten cómo dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que las moradas ya están, y están antes de la fundación del mundo. Lo que Jesús ha ido a hacer es a preparar lugar. Y dice, y si me fuere
vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Noten que aquí el verbo, como dijimos, que el verbo griego es ¿cuál? Aquí dice que es ser tomado, es paralambanó. Aquí sí podemos usar el verbo paralambanó. ¿En qué contexto? Tomar para sí mismo. Pero aquí el contexto es diferente. Jesús vendrá y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y quiero agregar algo muy importante aquí, hermanos. He notado que muchos hermanos citan este versículo y ni saben qué significa. ¿Qué significa la expresión voy pues a preparar lugar para vosotros? Y si me fuere, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. ¿De qué manera Jesús está preparando lugar? Si nosotros analizamos las profecías apocalípticas y daniélicas y también el libro de Hebreos, vamos a ver de que Jesús al cielo, después de su ascensión y después de ser investido como sumo sacerdote, Jesús entró en el santuario celestial a ministrar su primera fase como mediador y abogado y la segunda fase como juez. O sea que si nosotros hacemos que la Biblia se explique sola, ¿de qué manera Jesús está preparando lugar en el santuario? A través de una obra mediadora y una obra de juicio. Cuando Jesús venga por segunda vez, su pueblo estará preparado para ese lugar. Pero su pueblo, antes de irse para ese lugar que Jesús anda preparando y que para eso se ha ido a preparar el lugar, la iglesia tiene que vivir en santidad de acuerdo a esa obra de juicio que Jesús está haciendo en el cielo. La iglesia tiene que vivir en una forma piadosa y santa mientras Jesús regresa por segunda vez y llevar a su iglesia para ser digna de ese lugar que Jesús está preparando y ha ido a preparar. Me doy a explicar, hermano, pero aquí ahora el contexto es bien diferente. Los tomaré para mí mismo, que es el mismo verbo paralombano. Hermanos, qué hermoso es estudiar la Biblia. La Biblia se explica sola y no necesitamos hacer interpretaciones personales si nosotros respetamos los contextos. Es evidente, hermanos, si ya lo explicamos a profundidad, que la expresión ser tomados es el contexto, ser tomados para la destrucción, y ser dejados es el remanente que es dejado ileso después de una destrucción y de un cataclismo. Y hemos visto que los que van a quedar ilesos en este mundo caótico que va a ser devastado por las plagas será un remanente, que son los 144,000 que lo tipifica Noé y Lot. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios, esperando que este estudio haya sido de beneficio. Y si hay alguna duda pueden escribirlo en los comentarios. Pero yo creo que este tema ha quedado bien explicado a la luz de la Biblia y respetando el contexto y el paralelismo que Jesús ha dicho. Y de paso quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal para que esta comunidad pueda crecer y podamos estar subiendo un material sólido y profundo sobre doctrina, profecía apocalíptica, enseñanza, interpretación de texto y clases teológicas. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo estuvo con nosotros para poder estudiar tu palabra. Nos hemos dado cuenta que la expresión o los verbos quedar y dejar se deben de usar o interpretar en el contexto de una destrucción y un cataclismo. Hemos dado cuenta de que los que fueron llevados para destrucción fueron los impíos. Así será cuando tú te manifiestes con poder y gloria. Los impíos van a ser destruidos y llevados por el fuego y por la destrucción de las plagas. Y va a haber un remanente que quedará ileso, que son los 144,000. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias por tus promesas. Y gracias por el don que tú has dado a tu iglesia, el don de profecía. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.